con introducción a listas y árboles. Vamos a seguir trabajando con la definición que hicimos de la paraboloide parabólica. ¿Qué es una lista? Una lista es un conjunto de datos agrupado. Cuando agrupamos un conjunto de datos, lo que requerimos para conocerlos o para acceder a ellos es un índice en primera instancia. El índice de la lista lo podemos ver en esta parte. La lista contiene una serie de datos, que son estos de aquí. En esta ocasión son puntos. Aquí le podemos poner D de datos y de índice. Y la lista también tiene un nombre. En esta ocasión la lista se le asigna un valor numérico, porque también podemos tener listas de listas. Voy a traer un componente que encontramos en parámetros, que se llama ParamViewer. Lo voy a traer para acá y vamos a conectar nuestra lista al ParamViewer y vamos a ver qué nos dice. El ParamViewer nos ayuda a visualizar cómo está estructurada una serie de datos, una estructura de datos. En esta ocasión nosotros tenemos dos índices que es 0, 0. Esto quiere decir que nuestra lista está agrupada en un árbol de datos. Si yo le doy doble clic al ParamViewer, voy a hacer un poco más grande, vamos a poder observar de dónde parte este árbol. La primera rama, que sería en esta ocasión el índice 0, y la segunda rama, que sería en donde está mi lista. Podemos deducir que una rama es una lista de datos. Entonces, ¿qué necesitamos para simplificar esta estructura de datos? ¿Por qué simplificar? Porque si yo quiero acceder a la lista en la posición que está, pues tengo que pasar primero por la rama 0 para poder conocer la rama 0. Entonces esto solo me genera una dificultad de acceso, que en este caso pues tenemos una lista simple, pero cuando tengamos más listas pudiera ocasionar problemas para acceder a ellos, o pudiéramos usar más recursos de los que necesitamos. Para esto me voy a ir a la parte de sets, y en la parte de árboles vamos a encontrar un componente que se llama flatten tree. Lo voy a traer y voy a conectar desde aquí, desde donde sale mi lista, que aquí está. Lo voy a conectar aquí, es la entrada de mi árbol de datos y la salida de mi árbol de datos. Lo voy a volver a conectar, y si se fijan, lo que hizo fue como cortar el árbol para tener una lista. Ahora sí, una lista en el que solo tiene la lista en sí, la lista 0. Esto lo puedo hacer yo también acercándome a cualquier componente, dando clic en la salida o en la entrada y poniendo el indicador de flatten. Pero les recomiendo que cuando empiecen a trabajar en Grasshopper siempre utilicen los componentes directamente para que se familiaricen con la lógica de un flatten o de cualquier otro modificador de estructuras de datos. Entonces ahora sí podemos tener una lista más pura con la cual trabajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta lista? Vamos a observar algunos de los posibles modificadores. Todos los modificadores de listas los vamos a encontrar en esta familia del lado izquierdo de sets. El primero de ellos es este que se llama list item. Este me permite acceder a uno o algunos parámetros de la lista. Entonces, mi lista, recordemos que es una lista de puntos. Voy a crear esferas para poder visualizar estos puntos de mejor manera, o para poder visualizar qué selección estoy haciendo, y
le vamos a asignar un radio de 2 unidades o más. Vamos a ver cuál nos conviene más. Creo que este está bien. Y voy a conectar la salida de mi lista a la base de mi esfera. ¿Ok? Por default, si yo me acerco aquí, el index es el índice de mi dato. Entonces, por default está en la posición 0. Yo puedo colocar un slider que vaya, lo vamos a hacer de -1, punto, a 9, que es la cantidad total de mi lista de datos. Voy a conectar este slider. Y ahorita les voy a explicar por qué -1. Pero me voy a venir a posición 0 y vamos a ir recorriendo esta lista, ¿no? Entonces, de la posición 0, yo puedo ir recorriendo la lista hasta la última posición. Ahora, la última posición es 9, es la posición 9. Pero, si yo modifico el número de puntos o el número de elementos de mi lista, por ejemplo, vamos a poner 12. Ahí está bien. Me voy a acercar un poco más. Vamos a hacer el tamaño de la letra un poco más pequeña para poder observar. Ok. Entonces, si yo modifico el número de elementos de mi lista, yo estaría en un problema para poder seleccionar el último elemento. Podría hacerlo de distintas formas. Una, por ejemplo, podría ser restarle una unidad a este número para que siempre acceda al último número. Pero Grasshopper nos da un identificador que es el -1. Entonces, siempre que nosotros queramos acceder al último elemento de cualquier lista, podemos utilizar -1 como opción. Si yo modifico el número de puntos, mi index -1 siempre va a localizar el último de la lista. Entonces esto nos puede facilitar bastantes cosas. Por ejemplo, ahorita tenemos una lista de 15 elementos. ¿Qué más podemos hacer con list item? Nosotros podríamos seleccionar varios ítems de la lista, no solo uno. Si yo agrego más números al modificador del index, puedo seleccionar varios números al mismo tiempo, ¿no? Si me acerco a esta posición, al visor del list item, me aparecen unos botones que me expresan como agregar o más. Si le doy clic, me va a aparecer un índice -1, y si le doy clic hacia abajo, me van a aparecer índices +2, +3, +4, y así hasta el límite de mi lista, ¿no? Entonces, si yo quisiera trabajar con esta lista de una manera más simple, podría quitar todos estos sliders y seleccionar desde aquí. Puedo seleccionar desde aquí. Yo quiero el -1, bueno, pues lo conecto, o quiero todos y los conecto todos a mi esfera. Esta es una buena forma de utilizar también este modificador de list item. Ok, vamos a ver algunos otros modificadores. Tenemos list length. ¿Qué nos da list length? Nos da el tamaño de una lista. Voy a poner un panel. Nos ayuda a conocer el tamaño de la lista. O sea, esto son operaciones con listas. Recuerden que cuando tenemos 15 números en una lista, por más el 0 serían 16. Entonces podemos saber que nuestra lista tiene, por ejemplo, 16 elementos. ¿Qué más tenemos? Podemos dividir una lista en cuanto al índice. Si yo conecto aquí mi lista, voy a copiar este de la esfera y vamos a conectar la lista en la parte de arriba, y voy a conectar otra esfera y la lista B en la parte de abajo, y le vamos a asignar un color.
los de la lista A van a ser rojos y los de la lista B van a ser azules. ¿Ok? Entonces, vamos a poner un índice que pueda partir nuestra lista. Entonces voy a poner un slider del 0 al 15, que es lo que mide mi lista en total. Vamos a apagar esta visualización de esta esfera. Y si se fijan, ahorita está en la posición 0 y solo está funcionando la lista B. Entonces, conforme vaya moviendo posiciones en mi lista, vamos a estar dividiendo la lista, ¿no? Entonces, lo que está en la lista A ya es independiente de lo que está en la lista B. ¿Sí? O sea, si nosotros apagamos esto, ya no veríamos estos elementos. Aquí lo estamos viendo por esto, pero ya no los veríamos. Ya tendríamos dos listas de una, a partir de una. ¿Qué más? El de reverse, pues ya lo vimos. Este lo usamos nosotros para hacer el cruce de líneas con los índices. Es este de acá arriba. También podemos acceder a un reverse, o sea, también lo pudimos haber hecho desde aquí, dando clic derecho y presionando reverse, pero quisimos utilizar el comando. Y hay muchas más opciones, pero uno de los que se me hace más importante es este Shift List. ¿Qué hace Shift List? Vamos a conectar nuestra lista y voy a traer, no lo podemos utilizar en esta parte de acá, desde el reverse. No, aquí está bien. Ok, y voy a quitar esto de aquí. Voy a conectar Shift List a la visualización de mi lista y voy a poner un slider que vaya a través del 0 al 15. Vamos a conectar en la parte de Shift. Si se fijan, nos pide un número que este Shift nos está diciendo modifica los índices. Y voy a conectar esta salida a la visualización de la esfera azul acá, solamente para ver qué vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, déjenme apagar esto porque no nos deja ver los números. Lo que me interesa son los números. Entonces, ahorita Shift lo que hace es recorre posiciones de la esfera, ¿no? Entonces, de la lista de las esferas. Entonces, cuando yo lo tengo en 0, las posiciones son normales. Si yo recorriera una posición, recorridos, ahí está, una posición, mi lista empezaría desde el segundo punto. Vamos a activar esta opción de grab para ver qué nos da. Esta opción de grab se activa con un valor booleano, verdadero o falso. Si lo vemos, por default está en verdadero. Y vamos a ver qué pasa cuando lo desactivamos el grab. Lo que hace es que nos elimina el elemento de la lista. Si nosotros quisiéramos recorrer la lista y quitar uno de los elementos, pues podemos desactivar grab, perdón, o así lo que haría sería pues estar recorriendo la lista en este sentido. Ahora vamos a visualizarlo utilizando la paraboloide hiperbólica. Entonces, ¿dónde está nuestro conector de líneas? Voy a conectar este Shift List al endpoint y vamos a ver qué pasa cuando modificamos los caracteres, ¿no? Entonces la posición regular es 0. Entonces si yo voy cambiando estas posiciones, la relación entre los puntos también va a ir cambiando. ¿Por qué? Voy a prender esta de acá. Aquí podemos ver algo muy importante de las listas. Si nosotros queremos hacer una operación entre dos listas,
lo que vamos a hacer es encontrar índice con índice. O sea, el índice del número 15 de la lista 2, el índice 15 le va a hablar al índice 15 de la lista 1. ¿Ok? Entonces, siempre lo que vamos a hacer es relaciones de índices. Y esto es muy importante para trabajar con listas. Ahí ya di completamente el paso, bueno, del 0 al 1. Si apagamos esta visualización de esta esfera, vamos a ver qué está pasando aquí. Bueno, el 1 le está hablando al 1, el 0, no, el 0 le está hablando al 0, ya están como en la misma posición los dos. Creo que esta sería la paraboloide hiperbólica de la mejor forma que la pudiéramos hacer. Porque cuando está en la posición 0, esta posición de aquí se está, o sea, si nosotros no lo vemos, lo estamos comunicando con el 0. Entonces tenemos aquí una línea que no se ve, pero no está haciendo nada. Y el 15 viceversa, ¿no? Bueno, entonces ese es el trabajo con listas. Ahora, ¿qué son árboles? Árboles es un conjunto de listas. Voy a hacer esto un poco más pequeño. Por ejemplo, nosotros tenemos esta lista de datos. Tenemos esta lista y tenemos esta otra, la que sale de aquí. Entonces, vamos a hacer que las dos sean árboles directamente. Entonces voy a jalar todo esto para acá y vamos a trabajar en la posición de aquí arriba. Para hacer un árbol en una lista hay un componente que es contrario a flatten, que se llama graph. Si observamos, el flatten es como llegar y quitarle el tronco a un árbol, y graph es como generar un árbol. Entonces voy a jalar mi componente graph y voy a conectar mi lista de puntos, y esto lo vamos a hacer con las dos listas. Okay. Vamos a jalar desde acá. Voy a traer dos paneles para ver qué estamos entregando aquí. Voy a conectar mi primer panel ahí y el segundo panel acá. Okay. Voy a borrar este de aquí y voy a traer otro Param Viewer para ver qué está pasando. ¿Qué está pasando con este árbol? ¿Y qué está pasando con el árbol de acá abajo? En teoría los dos árboles son iguales, ¿no? Si nos acercamos, podemos empezar a hacer varias lecturas. Para empezar, este es el nombre de nuestro árbol, este de aquí arriba. Entonces, nuestro árbol tiene 3 ramas, que es la rama 0, esta de aquí, la rama siguiente 0 y la rama siguiente 0. Entonces nuestros datos están agrupados en la última rama, en la rama roja. Las ramas verdes no tienen datos. Si nosotros fuéramos puristas de los datos, pues no necesitamos las ramas verdes, porque pues no hay nada en ellas. Entonces para acceder hasta a los datos necesitaríamos pasar por la rama 0 y la rama 0. Y luego ya llegar a la rama roja donde están los datos. Entonces, ¿cómo pudiéramos hacer para simplificar este árbol? Para simplificar este árbol, podemos venirnos a la parte de aquí, del árbol, y a la salida, perdón, y vamos a poner un modificador de datos que se llama Simplify. ¿Ok? Vamos a ponerlo y vamos a ver qué pasa. Cuando esto pasa, nos reconoce la estructura de datos que tenemos, o sea,
nos reconoce cuáles ramas sí contienen datos y cuáles no contienen datos y elimina la que no contiene datos. Entonces, este modificador es muy útil. Es muy útil para trabajar con árboles. Ahora, ya por último, vamos a relacionar estos dos árboles. Voy a traer otro componente de líneas. Voy a apagar esto para no ver. Y bueno, primero un point list para ver cómo también se están expresando estos datos. Vamos a poner el point list. Fíjense, ahí nos está diciendo que no puede acceder a los datos. Es porque la salida del graph tree no nos está entregando en sí los datos, nos está entregando como datos de la visualización. Entonces lo voy a conectar directo al panel. En el panel sí tenemos datos, aunque lo veamos como texto, pues estamos conservando la forma de los datos. Entonces vamos a ponerle un índice, perdón, un tamaño de letra a estos list item. Y aquí es donde vamos a poder apreciar otra cosa de los árboles, otra característica de los árboles. Ay, otra vez conecté desde ahí, vamos a conectar hasta acá. ¿Sí? Si se dan cuenta, nos salieron una serie de ceros con colores diferentes. ¿Ok? ¿Por qué? Si nos acercamos a la estructura de nuestro árbol de datos, podemos observar que tenemos una lista 0. Bueno, es la lista 0, aquí está el nombre de la lista, con un elemento que es un punto. La lista 1 tiene un elemento que es otro punto. Nosotros pudiéramos tener lista 1 y pudiéramos tener 10 elementos. Lista 2, 10 elementos. Lista 3, 10 elementos. Pero en esta ocasión pues nada más estamos trabajando con un solo elemento. Entonces, estos colores que vemos aquí significan que la estructura de nuestros datos está agrupando una serie de listas. Entonces, por lo tanto, tenemos un árbol. Ahora, ¿cómo se comunican estas listas entre ellas? Vamos a conectarlas a line para ver cómo trabajan. Punto de entrada y punto de salida. ¿Ok? Nos está respetando la conexión entre lista y lista, ¿no? Pero es más complejo trabajar así porque tenemos, o sea, prácticamente lo que está haciendo es comunicar la lista 0 con la lista 0, la lista 1 con la lista 1, la lista 2 con la lista 2. Pero cuando trabajamos así, pues tenemos mayor complejidad de estructuras de datos. Esto sí nos va a servir, pero nos sirve cuando requerimos estructuras con mayor complejidad. En esta ocasión, pues no lo necesitamos. No lo necesitamos de esta forma. Pero esto es un árbol, prácticamente. Podemos descomponer el árbol o obtener alguna de las informaciones de estos árboles con el componente TreeStatics. Vamos a conectar nuestro árbol a TreeStatics y vamos a observar qué es lo que nos entrega este componente. Primero nos dice el camino o los caminos que tienen estos árboles. Segundo, nos entrega cuánto mide cuánta información contiene cada camino. Y por último, nos da el número de elementos en total de cada camino. ¿Ok? Entonces, el primer panel nos está diciendo cómo se llama la lista. ¿Sí? Si observan, tiene como un número con corchetes. Este es el nombre de una lista. El segundo árbol nos está contando cuántos elementos tiene la lista. Todos tienen un solo elemento. Y el último árbol nos está diciendo cuántos elementos, o sea, como sumando todos estos, los suma y me los entrega de esta forma. Entonces, esto es un árbol de datos. La diferencia entre las dos
Bueno, pues aquí se nota, ¿no? Esta es una lista y esta es una lista de listas. Y con esto terminamos esta sesión.